con las ponentes Marlene Jiménez Rodríguez y quien les habla, Paola Acosta. De comentarista nos acompaña la profesora Edith Alvarado, quien después de la ponencia pues hará sus preguntas y sus comentarios con relación a la ponencia. Entonces, no sé si podamos compartir la pantalla. Voy a intentar hacerlo yo. A ver si... ¿Me avisan si se puede compartir? Sí, en la parte inferior de tu pantalla, en el botoncito verde, dice compartir pantalla. Vale. La parte inferior. Mueve el cursor hacia abajo. No sé si ahí es... Perfecto, ya, Ahí ya se ve. está. Se Sí, ve ya el compartiste. título. Amplíala un poquito más si es posible, ya se ve. Espérame. Ahí, Javi, ¿me confirmas? Sí, está bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces hablaremos del proyecto de evaluación docente en América Latina, México, Chile y Colombia. Nosotras somos profesoras de la Universidad Libre del programa de licenciatura en Pedagogía y Educación Infantil. Este proyecto lo lideré yo y trabajamos mancomunadamente con la profesora Marlene Jiménez Rodríguez, quienes pertenecemos al grupo de investigación IDEUL y lideramos el semillero Infancia y Cultura. En primer momento, pues voy a compartirles el orden de la presentación. Primero hablaremos algunas generalidades del proyecto investigativo, como la pregunta problema, el objetivo general, los objetivos específicos de la investigación, un poco de los hallazgos que encontramos en el estado del arte y las perspectivas encontradas acerca del tema de la evaluación, la metodología. Y después de esto, dando respuesta a los objetivos específicos, hablaremos de los rangos que identificamos de la evaluación en los 3 países con relación a la estructura de las políticas educativas nacionales. Y asimismo también los mecanismos específicos de evaluación docente en los 3 países, en México, Colombia y Chile. Para finalizar, hablaremos de los alcances y limitaciones de los procesos de evaluación docente en educación preescolar y básica en los 3 países. Yo te controlo el tiempo, ¿verdad? Vale, Javi, gracias. Bueno, primero contarles que este proyecto surge de una invitación de una alianza internacional que se hizo con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Austral de Chile, con los doctores Ángel Díaz Barriga, Mariela Jiménez y el doctor Alberto Galás, quienes son autores muy reconocidos en el campo de la evaluación educativa, la evaluación docente. Y digamos que este tema surge pues del interés y el auge que ha tenido el tema de la evaluación en estos países, en América Latina, desde principios del siglo, desde finales del siglo XX y a lo largo de los años. Esta ha sido una preocupación no solamente del campo político, sino también del campo educativo, y por tanto surge también ese interés de nosotras como investigadoras aportar al campo de la educación, aportar con reflexiones en torno a la evaluación en América Latina, en experiencia también del diálogo internacional con países como Chile y México, lo cual vimos una oportunidad también para contribuir y enriquecer no solamente la investigación en la universidad, sino también contribuir epistemológicamente a las discusiones que se han venido planteando pues, de la evaluación en Colombia y en el mundo. Así pues, digamos que también, a partir de este proyecto, se genera esa oportunidad
de concebir las distintas perspectivas que se tienen de la evaluación, encontrando algunas contradicciones también como la ausencia del saber pedagógico, de reconocer el saber pedagógico dentro de estos procesos y viendo que es un proceso muy instrumentalizado y bueno, que deja por fuera toda la vivencia pedagógica que se tiene dentro del propio acto educativo. Con relación a lo anterior, nos planteamos la pregunta, problema de cuál es el sentido pedagógico de la evaluación docente dentro del sistema educativo, pues en estos 3 países de América Latina. El primer objetivo fue establecer el sentido pedagógico de la evaluación docente dentro del sistema educativo en México, Colombia y Chile. De allí nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero, analizar los principales rasgos de la evaluación en la estructura de las políticas educativas nacionales en México, Colombia y Chile. Asimismo, describir los mecanismos específicos de evaluación docente en los 3 países para finalmente analizar los alcances y limitaciones de los procesos de evaluación docente en estos 3 países. Quiero hablarles rápidamente pues que de este proyecto han surgido varios proyectos de grado, 4 proyectos de grado con estudiantes del semillero Infancia y Cultura. Tuvimos la oportunidad también de publicar en un libro de memorias con la Universidad de Tlaxcala. Las estudiantes tuvieron la posibilidad de ir a México y compartir también sus experiencias investigativas en torno a este proyecto. Con un grupo de estudiantes adelantamos, hicimos el estado del arte. En este estado del arte encontramos 3 tendencias que evocan hablar de la evaluación. La primera, la tendencia positivista; la segunda tendencia, la orientada al análisis interpretativo; y la tercera tendencia, la perspectiva crítico-social. Dentro de esos hallazgos, pues hicimos un rastreo de 50 documentos entre libros, artículos científicos, mirando un poco el estado de la cuestión sobre la evaluación. Y pues algunos de los hallazgos encontrados fue que la corriente positivista son esas perspectivas más enfocadas hacia hablar de la evaluación como un instrumento de clasificación, de medición, de calificación y como una herramienta de control. Desde la perspectiva analítico-interpretativo, vemos la tendencia a enfocarla desde la mirada, desde un juicio, de un proceso sistemático y como una herramienta pues, para obtener información. Y desde la perspectiva crítico-social, pues encontramos ya una perspectiva, una orientación más crítica, como su nombre lo dice, una oportunidad para reflexionar, ¿cierto? Entendiéndose el proceso evaluativo como un proceso que desarrolla la autonomía, un proceso con la posibilidad de retroalimentación y con la posibilidad de propiciar el desarrollo profesional y personal pues, de los agentes educativos. Como metodología nos planteamos un estudio de caso en el cual queríamos profundizar pues, en los 3 casos específicos de los 3 países, haciendo una revisión documental de aquellas políticas, de aquellos documentos gubernamentales que hablaban de la evaluación en la educación. Y también tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas a profesores de colegios oficiales, quienes han estado en la experiencia de ser evaluados y que han vivido y tienen unos sentires específicos con relación a esta experiencia. Y también hicimos grupos focales con este grupo de maestros. Todo esto nos llevó a resolver esos objetivos específicos, que le voy a dar la palabra a mi compañera Marlene, para que nos dé cuenta, digamos, de cuáles son los avances y cuáles son las conclusiones que este estudio nos ha arrojado. Bueno, entonces como rasgos específicos de esa evaluación encontramos que en estos países la evaluación surge de unas orientaciones de organismos multilaterales que están enmarcados dentro de un modelo político y económico neoliberal buscando eficiencia, eficacia, calidad.
En este sentido, estas orientaciones buscan y le dan todo el peso de la calidad de la educación va a centrarse en el maestro. Entonces se parte de la premisa que al maestro hay que profesionalizarlo para que ese maestro pueda asimismo generar los aprendizajes que los estudiantes deben tener para esta sociedad del mercado, para esa sociedad de la empresa, para estar activos dentro de un mundo competitivo. Por esta razón, en términos generales, en los 3 países, la perspectiva de la evaluación es una evaluación por competencias, ¿sí? Que busca mejorar esa calidad de la educación, pero calidad de la educación entendida en el sentido de eficiencia, eficacia. Y esos términos los vamos a encontrar recurrentemente en toda la política. En Chile, digamos que Chile es el caso más emblemático en toda la América Latina porque allí, debido al ejercicio de la dictadura en la época de Pinochet, pues allí se va a profundizar todo este ejercicio demandante sobre los maestros. La educación pública casi que va a desaparecer a este momento. En lo público solo se conserva un 45% y se generan medidas para que instituciones privadas o fundaciones sean las encargadas de manejar la educación. De esta manera, el docente se ve abocado pues, a cumplir unas exigencias muy precisas frente a esa educación y cuando llega el modelo neoliberal, pues son los primeros en desarrollar toda esta política pública encaminada a la evaluación docente, que en el caso de ellos, digamos, se presenta en 2003, en nuestro caso se reglamenta en 2002 con el decreto 1278, pero se empieza a aplicar en 2010 y en México es un poco más tardío. En México empieza el proceso hacia 2008, se consolida en 2010 con las primeras convocatorias 2011, 2012 y 2013, pero digamos que todas estas convocatorias están encaminadas a examinar el nivel de competencia de los maestros. De esta manera, en Colombia, por ejemplo, durante los años 2010, 2011, 2013 y 2014 se aplican evaluaciones de competencias de forma escrita y solamente puede pasar la evaluación el 20% de la población que se presenta pues por una medida de regla fiscal, es decir, el 80% de la población no puede pasar y esto también empieza a generar un ruido en los medios de comunicación demeritando, digamos, la labor docente. No es que no hayan pasado, sino que por regla fiscal solo podía pasar el 20%. Entonces estos rasgos se vuelven comunes a los 3 países y empiezan a generar pues un malestar dentro del gremio docente que conlleva a movimientos, agrupación de los maestros, en el caso de Chile, en el Colegio de Profesores, en el caso de Colombia a través de FECODE, en el 2015 pues se da como el máximo movimiento hacia un paro y la evaluación se transforma un poco para plantearse como de carácter diagnóstica formativa, es decir, que tenga una pretensión un poco más cercana a lo pedagógico. En México también el movimiento de maestros es muy 2 fuerte. minutos quedan. ¿Cuánto? Quedan 2 minutos. Ay, 2 minutos. Danos 5. Entonces, esta política hace que la evaluación adquiera como unas características y hay unos mecanismos. En este tira y afloje de los maestros y los gobiernos y los estados, en Chile logran suavizar un poco esta práctica de la evaluación, entonces ellos van a presentar un portafolio de desempeño pedagógico, unos videos, y van los superiores jerárquicos los van a evaluar y todo eso va a un sistema y el sistema pues saca la evaluación de desempeño del docente, lo cual le puede generar algunos incentivos económicos o también le puede generar el despido. En México también existen como esas 3 etapas, también en Chile hay una etapa de autoevaluación
En México también hay una etapa de autoevaluación y en Colombia hay una etapa de autoevaluación. En México el maestro presenta un proyecto con una secuencia didáctica, se lo evalúan, pero en México continúa la prueba escrita. En Colombia entonces se graba un video, se hace la autoevaluación, la evaluación de desempeño, que sí es obligatoria todos los años, y entonces así se va consolidando este sistema de evaluación. Digamos que los tres países adoptan tres mecanismos: la autoevaluación, la evaluación de los superiores jerárquicos y la evaluación de los pares, ya sea a través de la valoración de los portafolios, de los proyectos pedagógicos o de los videos que se presenten. Y estos son como los rasgos y los mecanismos comunes a estos tres tipos de formación, que de todos modos, de acuerdo con las entrevistas y los grupos focales, no dejan contentos a los maestros y no dan cuenta de la complejidad del ejercicio docente. Tiempo. Desde una mirada crítica y reflexiva, entonces Paulita va a hacer la última reflexión. Sí, pues nos vamos a tomar 2 minuticos, Javi, como para cerrar y concluir un poco lo que venimos hablando acerca de la evaluación. Esta investigación nos permite dar cuenta de cómo compartimos entre los tres países esas experiencias, ¿no? Muy enmarcadas en un proyecto neoliberal, dejando de lado el saber pedagógico, la experiencia pedagógica de los maestros y maestras. Muchas de las experiencias de estos tres países, específicamente en Colombia, nosotros hicimos grupos focales, entrevistas a los maestros, y encontramos una serie de sentires que provoca esta experiencia evaluativa. Entonces, ver maestros estresados, maestros que no son valorados, y ver cómo los ponen en la lógica también de competencia y también en la lógica del mercado, ¿no? Entonces, hay que pagar para presentar, para subir el escalafón. Está, digamos, la lógica allí del mercado en todos estos procesos. Y digamos que este tipo de proyectos lo que buscan es, desde una mirada muy crítica, resaltar el saber pedagógico de los maestros, valorar este tipo de experiencias para así dar una mirada distinta y poder reconfigurar este tema de la evaluación. Vemos cómo en estos tres países pues se comparten estos intereses, y se resalta, digamos, estos ejercicios investigativos, reflexivos, desde una mirada contrahegemónica que busca valorar el trabajo mancomunado entre maestros y maestras, y que buscan encontrar esa resistencia de maestros y maestras en torno a este tema tan importante que es la evaluación. Entonces, creemos que este proyecto aporta bastante para la reconfiguración, para resignificar esa mirada que se tiene de la evaluación. Claro que hay unos limitantes y obviamente es que pues están los entes gubernamentales quienes también ya han dispuesto todo el sistema evaluativo, pero vemos cómo las luchas de los maestros poco a poco han venido teniendo un eco. Y bueno, aunque en Colombia y en Chile se hace ahora el video, también hay bastantes críticas dentro de la investigación. Cuando ya salga publicada, ustedes encontrarán bastantes críticas, bastantes desaciertos en esta propuesta también de video pedagógico. Agradecemos a la Universidad Libre, quien nos ha financiado esta investigación, y agradecemos muy especialmente a los compañeros también de Chile y de México, quienes nos dieron también este espacio para ser parte de este gran proyecto. Este proyecto será publicado en un libro el año entrante, y bueno, esperamos que el próximo proyecto en el cual nos presentamos para convocatoria también tenga un impacto muy importante como este. Vamos a darle entonces la palabra a nuestra comentarista, la profe Edith Alvarado, quien nos va a comentar, nos va a generar preguntas para la discusión en torno a, pues, a esta ponencia.
Profe Edith, ¿tienes la palabra? Gracias, Paola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero estén muy bien. Bueno, agradecerle a Paola y a Marlene por invitarme a conocer un poco de su investigación. Frente a los comentarios, pues creo que el tema adelantado de la reflexión que hacen ustedes sobre la evaluación docente en América Latina presenta importantísimos aportes, ¿no? Al identificar esos elementos sobre la evaluación en un contexto histórico y geográfico diverso, lo que nos permite reconocer también cómo se realizan esas prácticas y cuáles son las concepciones y las tendencias, como ustedes muy bien lo explicaban, no solo en nuestro contexto colombiano, sino en México y en Chile. Me parece que es una apuesta muy interesante, ¿no? Creo que para escucharlas hoy y seguramente si tenemos la oportunidad de ahondar y revisar un poco más sobre su trabajo, pues nos brinda una gran oportunidad para realizar un análisis sobre esos rasgos propios de la evaluación, pero además sobre ese impacto. Me pareció muy interesante lo que ustedes proponían y comentaban tanto Marlene como Paola, ¿no? Sobre cómo la evaluación también impacta en ese sentir docente y cómo tiene unos intereses que muchas veces no están relacionados con una práctica real de aula. Y a la vez, pues eso demuestra unas contradicciones allí, ¿no? Y muy interesante felicitarlas también a las dos porque pienso que ese diálogo internacional, ¿no? El comprender y buscar mostrarnos, ¿no? Ese sentido pedagógico de la evaluación aporta muchísimo a la comprensión del tema. Ojalá esta apuesta no quede ahí, como siempre decimos, frente a la investigación, que vaya mucho más allá y en torno a eso es mi pregunta, ¿no? A la profe Paola y la profe Marlene, ¿cómo proyectan o cómo consideran el impacto de esos resultados de esta investigación? Eh, para nosotros institucionalmente creo que es un tema relevante que muchas veces se ha invitado a reflexionar en la facultad, por ejemplo, frente a ese sentido de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo esos resultados que ustedes obtuvieron en su investigación consideran pueden impactar en nuestro contexto institucional? Ojalá mucho más allá. Paola hablaba de resignificar ese sentido de la evaluación. Entonces, ¿cómo nos podrían invitar a esa reflexión y desde estos resultados, pues aportar también a eso, a esa mirada institucional, ojalá, y ojalá ir mucho más allá, ¿no? Muchas gracias, profe Edith, por tus comentarios muy interesantes y por tu pregunta también muy apropiada para después de esta ponencia. Bueno, creemos que el impacto también ya se ha venido generando. Digamos que de este proyecto surgieron cuatro proyectos de grado en donde las estudiantes, como bien lo decíamos, empezaron a resignificar su mirada frente a la evaluación. Hubo un grupo de estudiantes que trabajó con maestras y niños y niñas también, como mirando esos sentires que ellos tenían referente a la evaluación. Y desde este proyecto también invitaron a maestras para que resignificaran y repensaran cómo ellas eran evaluadas, pero también cómo evaluaban a los niños y a las niñas. Entonces fue un proyecto bastante interesante porque desde allí se empezó a generar ese espacio de reflexión del sujeto evaluado al sujeto que va a evaluar. Entonces, creemos que el impacto y la proyección que ha venido gestando este proyecto, pues ha sido en la marcha, en el camino. Asimismo, la oportunidad de ir a otro país como México a reflexionar sobre qué es eso de evaluación, qué está pasando con los maestros en este proceso, creo que es muy importante y aporta
a la reflexión de este campo tan importante. Y consideramos que desde nuestra perspectiva, la vivencia que tuvimos en este proyecto también nos ha llevado a repensar nuestras prácticas evaluativas como en el ejercicio docente, y cómo la vemos como un ejercicio valorativo, procesual, un ejercicio de diálogo con nosotros. Y obviamente pues esperamos que a partir de las producciones académicas que se derivan de este, podamos aportar también epistemológicamente al campo de reflexión, al campo académico, en torno a este tema tan importante como el de la evaluación. No sé si de pronto la profesora Marlene quisiera decir alguna otra cosa. Bueno, también reconocer que este tema de la evaluación moviliza no solo en el ámbito, digamos, en el ámbito académico y en el ámbito de los mismos maestros, y reconocemos también las investigaciones que hacen los maestros desde el interior mismo de su experiencia. Hay un grupo de maestros que se ha dedicado a reflexionar sobre estos procesos evaluativos y siempre a proponer al gobierno los cambios y las transformaciones que se requiere desde el saber, porque si nos empoderamos como profesionales que transformamos, entonces podremos comprender la evaluación desde otra perspectiva, no para dar cuenta de unas evaluaciones censales internacionales, sino para darle significado a la vida, a lo que hacemos. Y en ese sentido, digamos que esperamos generar inquietud, por lo menos, frente a esos procesos evaluativos que también los vivenciamos cada semestre nosotros, y que la evaluación no deja de ser una cosa que nos inquieta profundamente, porque en últimas es un ejercicio de poder. Y eso es lo que permanentemente debemos pensar y analizar, porque tan ejercicio de poder es sobre quienes nos evaluamos como cuando nosotros evaluamos. Entonces, ¿cuál es el sentido de evaluar? ¿Para qué evalúo? Lo miraría más desde una perspectiva de aprendizaje permanente.